Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 1 de marzo del 2021. Hoy iniciamos nuestra semana número 9 de clases y estamos prácticamente cerrando nuestro periodo escolar. Y vamos bastante bien, solamente nos resta una última parte dentro de nuestro proyecto. Por ahí estuve recibiendo, de hecho, sus últimos avances, los cuales, como ya habíamos estado viendo durante las clases hace algunos días, están bastante bien. Ya ya estaremos viendo un poquito más adelante retroalimentación al respecto. Bien. El día de hoy vamos a continuar platicando sobre esta última sección, o estas últimas secciones, mejor dicho, de su proyecto de investigación. En este caso, ustedes recordarán que la semana pasada, el viernes, si no me equivoco, estuvimos platicando sobre las conclusiones, sobre el apartado de conclusiones o análisis de resultados y demás. Esta sección que ya incorpora una parte en la cual hablamos específicamente de cómo es que cada uno de los resultados mostrados en la parte superior pueden llegar a impactar directamente a la organización con la cual estamos trabajando. Esa es la parte esencial del análisis de resultados. Plantear cómo es que eso que encontramos nos puede llegar a impactar de alguna manera. Ojo, impactar de manera positiva o negativa. Y platicábamos el día de ayer más o menos cómo se hace esto. En este caso, lo primero que platicábamos, es establecer temas en los cuales podríamos dividir a nuestro cuestionario y con base en eso establecer resultados. ¿Ok? Ya en la clase del viernes veíamos precisamente cómo hacíamos todo esto. En este caso, de forma ficticia, decíamos que la pregunta 7, 8, 15, 18 formaban parte de la misma sección que era publicidad en la UPB, y con base en eso establecimos algunos resultados ya combinados, en los cuales se hablaba de la calificación que le daban las personas a la publicidad, la poca disponibilidad, que esto representaba una necesidad urgente y la forma en que se podía plantear una estrategia posterior. Entonces, si se fijan, o como lo pudieron observar en la clase pasada, lo que hay que hacer en esta parte es, número 1, pensar un poquito en las relaciones que existen entre los resultados que encontramos, los resultados o las combinaciones, mejor dicho, entre respuestas similares, como en este, que es todo sobre el mismo tema. Número 2, plantearlo dentro del texto. ¿Cuáles fueron esos resultados dentro del texto ya combinados? De manera que, número 3, nos muestre cómo impacta esto en la organización. Y de ser posible, número 4, establecer una estrategia. ¿Ok? Lo voy a anotar para que quede más claro. Número 1, identificar temas del cuestionario. Número 2, establecer conexiones entre diferentes preguntas. Número 3, plasmar el impacto que tiene ese tema en la organización. Y número 4, plantear posibles estrategias. Okay. Y estas estrategias solamente en temas generales, no necesariamente vamos a plantear esas estrategias de forma específica, al menos no en esta parte. Para eso tendríamos que, en primera instancia, identificar qué es lo que el tomador de decisiones desea crear, y una vez que ya lo tomamos en cuenta o que ya nos dijo qué es lo que él quiere plantear, pues entonces ya desarrollaríamos esta estrategia de una forma más específica. Pero por lo pronto, para establecer o para elaborar esta sección, hay que hacer estos 4 puntos. Identificamos temas del cuestionario, establecemos conexiones entre preguntas, plasmamos el impacto que tiene este tema en la organización y planteamos posibles estrategias. ¿Vale?
En algunos casos, como lo platicamos también el viernes, esta sección será más larga, en otros será más corta, depende de cada situación. No les voy a establecer un mínimo o un máximo de caracteres o de palabras, simplemente es cuestión de que identifiquen con claridad cómo es que se establecen estos temas. Bien, una parte importante también dentro del análisis de los resultados tiene que ver con el plantear datos cruzados. ¿Qué son los datos cruzados en términos simples? Los datos cruzados es cuando establecemos, como lo decíamos acá, conexiones entre diferentes preguntas. Sin embargo, cuando hablamos de datos cruzados, esas conexiones no son simplemente porque se parecen. No. En los datos cruzados estamos hablando de plantear, por ejemplo, cómo una pregunta impactó a otra o cómo cierta cantidad de personas cumplen o no con algunos requisitos dentro del cuestionario. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Entramos al formulario. Vamos a encontrar algún formulario que tenga datos, así como el de ejemplos que ya veíamos hace. El de ejemplo que queramos justo para la clase. Ahí está. Aquí está. En este caso me voy a ir a la sección de el Excel. Y aquí lo tenemos. Bien. Voy a borrar esto que no nos sirve para nada. Gráficas. Ahí estamos. Bien. Cuando ustedes crearon su Excel o cuando ustedes creen su Excel, si es que todavía no lo han hecho, les va a aparecer un Excel exactamente igual que este. Donde en la parte superior, en la fila 1, estarán cada una de las preguntas que ustedes están planteando. Incluso, en algunos casos, yo espero que en todos les aparezca también este primero, que es la marca temporal. Déjenme hacer un poquito más de zoom. Ahí estamos. Entonces, aquí estamos hablando de todas las preguntas que tenemos para este cuestionario. ¿Okay? En este caso, es importante que identifiquemos que la forma en que estará nuestro cuestionario no es exactamente así. De hecho, tendrá, por ejemplo, ahí está, no tendrá filtro. Estará solamente de esta manera. Entonces, una vez que ustedes ya entran a esta hoja de cálculo, lo que hay que hacer es establecer esos filtros que yo le acabo de quitar. ¿Cómo establecemos esos filtros? Muy sencillo. Lo único que hay que hacer es seleccionar toda la información, todos los datos. Es decir, selecciono desde, en este caso, la celda A1 y hasta la celda J23. Selecciono todos los datos. ¿Okay? Una vez que yo seleccioné todo, lo que voy a hacer es venirme acá al icono que dice crear un filtro. Es el penúltimo dentro de mi barra de herramientas dentro de esta plataforma. Si no les aparece, por ejemplo, solamente sería cuestión de que abrieran los tres puntitos que dicen más y aquí lo tenemos, crear un filtro. Entonces, para los que no sabían, se hace así. Damos clic y automáticamente la primera fila nos la va a formar precisamente con esos títulos de columna que nos va a permitir tener filtros. ¿Okay? Entonces, una vez que ya establecimos esos filtros, lo que va a suceder es que podemos precisamente tratar de encontrar información más específica. Por ejemplo, dentro de mi cuestionario existen algunas preguntas importantes a partir de las cuales yo puedo crear datos cruzados. Digamos, por ejemplo, que, vamos a revisar, de las 22 respuestas que yo tengo en este cuestionario, al 77% de las personas sí les gusta el fútbol. 77%. ¿Ok? Pero aquí estoy tomando en cuenta las 22 respuestas. ¿Qué pasa si yo en lugar de tomar todas, tomo solamente la de las personas que fueron mayoría? Es decir, personas entre 18 y 28 años. ¿Cambiará este resultado? Vamos a verlo.
Nos vamos al Excel. Dentro de este Excel vamos a irnos a la segunda columna. Y en este, que es el rango de edad, vamos a abrir los filtros. Déjenme hacer un poquito más pequeño. Abrimos los filtros para seleccionar únicamente la opción de 18 y 28 años, que es la opción que ya veíamos previamente, que es la que más se respondió. Le doy a aceptar y ya me filtro solamente a estas respuestas. ¿Okay? Tomando esto en consideración, ya puedo observar si realmente hacia esta pregunta las personas están respondiendo que no o que sí. Y en este caso son 1, 2, 3 personas las que me dicen que no. 2 de, estamos hablando un total de 15 personas. No, 3 de 15, perdón. ¿Cuánto representan estas 3 personas sobre el 15, que es el total? Vamos a ver, 3 entre 15 nos da un resultado de... Ahí lo tenemos. Es exactamente un 20%. ¿Qué nos indica esto? Que si bien, vamos a ponerlo aquí en porcentaje para que se entienda mejor. Entonces, amarillo, ahí estamos. ¿Cómo llegué a estos resultados? Simplemente dividí 3 entre 15. ¿Por qué 3 entre 15? Porque son 3 respuestas o 3 personas que me dijeron que no, y 15 es el total de personas que me respondieron. Entonces, 3 de 15 representa el 20%, lo cual significa que el 100%, a ver, aquí estamos. Del 100%, el 20% no le gusta el fútbol, mientras que el 80% sí le gusta el fútbol. ¿Ok? Y aquí ya lo tenemos en porcentajes. Entonces, ¿qué tanto cambió respecto a lo que teníamos antes? Si nosotros tomáramos el total de personas, las personas que sí les gusta el fútbol son solamente el 77%. Pero si tomamos exclusivamente a las personas de entre 18 y 28 años, este porcentaje cambia, de 77 sube a 80. ¿Ok? Vamos a cambiar el filtro. En lugar de que sean los de 18 a 28, vamos a hacer que sea el de 29 a 38. Aquí vemos una diferencia más drástica. Es 1 de 3. Es decir, 1 entre 3. El segmento de personas de 29 a 38 años, solamente al 66.6% de las personas les gusta el fútbol. Entonces, baja del promedio y baja también drásticamente del grupo de personas que veíamos hace un momento. Entonces, en este caso podríamos incluso ir mencionando que mientras más grandes son las personas, menos les gusta el fútbol. ¿Okay? Vamos a tratar de comprobar esta afirmación planteando los de menores de 18 años. Solamente una persona y dijo que sí, entonces es el 100%. Vamos ahora con los mayores de 48 años. Tenemos sí y sí, es decir, tenemos un 100% también en este caso. Entonces, esa afirmación que yo decía hace un momento no cumple, no es válida, ya que no representa exactamente a lo que yo me referí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a plantearlo en forma de gráficas para que se entienda un poquito mejor. A ver. Déjenme poner esto. 100%, ahí estamos. Bien. De mis 100 personas, vamos a ver. Vamos a borrar esto. De mis, 22 personas, tenemos porcentajes bien establecidos en esta pregunta dentro de mi resumen. Aquí está. Pero yo quiero hacer datos cruzados para identificar más específicamente. Quiero identificar los del segmento de 18 a 28 años específicamente, cómo es que se comporta su actitud respecto a la pregunta de si les gusta o no el fútbol.
Entonces, lo que yo voy a hacer es exactamente una tabla como la que tenemos en la parte de resultados, en la cual yo pongo precisamente la respuesta, después la cantidad de personas y después el porcentaje. En este caso, para la población de entre 18 y 28 años, si no me equivoco. Vamos a ver. Personas de 18 a 28 que les gusta el fútbol. Bien, como podemos observar aquí, lo que estoy haciendo, y como les decía hace un rato, es unir estas dos preguntas, conectar estas dos preguntas dentro de una tabla. En este caso va a ser una tabla bastante sencilla. ¿Cuáles son las preguntas que estoy uniendo? La pregunta 2 y la pregunta 3. ¿De qué manera? En este caso, lo estamos haciendo planteando una de las respuestas de la pregunta 2, perdón, son pregunta 1 y pregunta 2. En este caso estoy planteando una de las respuestas de la pregunta 1, que es personas de 18 a 28 años, junto con una de los aspectos que considera la pregunta 2, es decir, el gusto específico de las personas por este deporte. Vamos a plantearlo en rojo para que se establezca esta diferencia. Entonces, tenemos esta primera parte de la pregunta 1 y esta segunda parte de la pregunta 2. Las respuestas fueron sí y no. Muchas personas me respondieron que sí. Recordemos, de 18 a 28 años son, incluso podemos acomodarlo aquí. Bueno, 1, 2, 3 personas me dijeron que no. ¿Okay? 2 de, podemos contar todas estas, y son 15. Aquí lo podemos ver acá abajo donde dice recuento. Bien, tenemos un total de 15. Entonces, si fueron 3 los que me respondieron que no, y tenemos un total de 15, entonces fueron 12 los que me respondieron que sí. Vamos a establecer aquí una sumatoria. Puntos simplemente para confirmar. Bien. Y después necesito sacar su porcentaje, justo lo que hicimos hace un rato, de forma manual. En este caso simplemente damos igual la cantidad de personas entre el total de personas, igual. Y esto lo vamos a establecer en porcentaje. Lo mismo en el otro, igual cantidad de personas entre total de personas. Bien. Y para evitar cualquier tipo de error, también establecemos aquí la fórmula de sumatoria, que nos dice si es el 100% o no. Bien. Entonces, como ustedes recordarán, esta tabla es exactamente la misma que hicieron arriba en la parte de resultados, con la única diferencia de que en este caso estamos conectando varias preguntas a la vez, en este caso 2 preguntas. ¿Qué es lo que seguiría en este caso? Pues simplemente hacer nuestra gráfica. Seleccionamos los datos, damos insertar, gráfico, listo, aquí lo tenemos. Entonces, de acuerdo a nuestros datos, como se los decía hace un rato, cambia nuestra percepción. En primera instancia, el resultado era 77% que decían que sí, y ahora los que dicen que sí se incrementó hasta un 80%. ¿Vale? Bien. ¿Cómo podemos plantear esto dentro de mis resultados? Aquí va. Este tipo de información, por ejemplo, sería interesante que se planteara dentro del mismo análisis. Lo que estamos haciendo es analizar datos. Y lo podríamos plantear antes de cada temática, porque representan datos importantes, pero no tan específicos. O podríamos plantearlo hasta el final, después de estas temáticas. Entonces, podríamos plantear, por ejemplo, un apartado que sea datos cruzados dentro de esta sección. Vamos a asignarle por ahí. Bien. Y dentro de estos datos cruzados, precisamente lo que vamos a hacer es establecer estas conexiones. Por ejemplo, vamos a escribir lo siguiente.
De acuerdo con, con los resultados obtenidos en la encuesta, solo el 77% de las personas que respondieron consideran un agrado hacia el fútbol. Sin embargo, es interesante observar que si se toman en cuenta únicamente al grupo poblacional con mayor número de encuestados, el porcentaje de personas que les gusta este deporte se incrementa hasta el 80%. ¿Okay? Entonces, una vez que lo establecemos de esta manera, lo que sucede es que tenemos la posibilidad de identificar ciertos segmentos clave de nuestra organización. Para algunas personas les interesará más esto. Por ejemplo, si su investigación que iba orientada en este caso hacia identificar el gusto de las personas por el fútbol, yo identifico que el 80% de los jóvenes entre 18 y 28 años les gusta, pues yo ya puedo establecer ciertas estrategias. Por ejemplo, qué estrategias pudiéramos plantear con base en esta pregunta? Por ejemplo, ¿quién preguntamos? Digamos, Vicente, tenemos estos datos y identificamos que al 77% de las personas en general les gusta el fútbol. Pero si hablamos solamente de jóvenes, adultos jóvenes, el porcentaje se incrementa hasta 80%. ¿Qué estrategias podríamos plantear para la empresa aquí? Pensamos que la empresa es TV Azteca. ¿Qué podríamos plantear aquí como estrategia? Pues tal vez puede enfocar su material de deportes a un poco más para los jóvenes. ¿Okay? ¿De qué manera? Con pues para los jóvenes puede tener cierto tipo de publicidad como anuncios más llamativos. Ok, bien. O usar términos que ellos conozcan. Ok, muy bien, gracias Vicente. ¿Quién le ayuda a Vicente? Vamos a ver. Eder. Eder, creo que casi nunca te había escuchado en la clase. Platícanos. Yo me imagino, pienso como personas, influencers, personas que sean más apegadas a los jóvenes, que Ok, estén durante las transmisiones o algo así. ok. Influencers. ¿Qué tipo de influencers? Am, no sé, hoy en día los jóvenes siguen mucho a youtubers, algún youtuber conocido. Ok. Creadores de contenido de YouTube dentro de las transmisiones eh, de fútbol. Ok, bien. Solamente así, por este par de comentarios, podríamos hacer o podríamos plantear una posible idea a partir de los datos que encontramos. Tomando esto en consideración, es decir, que el 80% de los jóvenes les gusta el fútbol, se podría orientar la publicidad de deportes de la empresa hacia personas jóvenes, por ejemplo, con la utilización de influencers como creadores de contenido de YouTube dentro de las transmisiones de fútbol. ¿Okay?
Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es ya a partir de esos datos cruzados, establecer ciertas ideas. Repito, estas no necesariamente son estrategias per se, son más bien ideas estratégicas, planteamientos estratégicos, pero no son las estrategias como tal. Eso se realizaría más adelante. Pero espero se esté entendiendo, esté quedando claro a qué me refiero. Con base en el cruce de datos obtenemos esta información suficiente para poder plantear estas ideas. Aquí podríamos avanzar incluso un poquito más, por ejemplo, en el sentido de que podríamos mencionar específicamente a qué youtuber podríamos incorporar dentro de las transmisiones, o qué es lo que estarían haciendo esos youtubers dentro de las transmisiones específicamente. Podríamos hablar de la utilización de redes sociales, podríamos hablar de cualquier otro tipo de estrategias. ¿Ok? Bien, en este caso estamos haciendo algo sencillo en el cual planteamos temas de edad con temas de gustos. Pero dentro de mi Excel, por ejemplo, yo tengo más cosas que puedo cruzar. Vamos a quedarnos, por ejemplo, aquí, en el sentido de cuántas personas están en este grupo de edad, a cuántas les guste, a cuántas no les gusta el fútbol y demás. Y vamos a filtrar todavía más. Por ejemplo, ya tengo aquí filtrado solamente personas de 18 a 28 años. Vamos a dejar solamente a las personas que respondieron que sí les gusta el fútbol, que son estas 12 personas, si no me equivoco. Ahí están, 12. Bien, y de estas 12 personas podríamos plantear específicamente cómo se comporta el porcentaje de equipos de fútbol a los que le van. En este caso, por ejemplo, podemos observar que Chivas, 3, 4, 5 personas. 5 personas eligieron Chivas, 1, 2, 3, 4 personas América, 2 Cruz Azul. Este resultado sí es bastante más interesante que el primero que planteamos. Por ejemplo, vamos a copiar esta tabla para volverlo a hacerlo. En este caso, personas de 18 a 28 años y su equipo preferido. O también podríamos plantear equipo preferido de las personas de 18 a 28 años. En este caso vamos a establecer un poquito más de filas. Ahí estamos. Vamos a ampliar esta sumatoria para que no haya ningún problema. Y lo mismo con la otra. Bien. Y aquí en este caso vamos a... Las respuestas entonces en este caso eran América, Chivas, Cruz Azul y otros. Y decíamos que de América teníamos ¿cuántas? Bueno, de Chivas primero, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de Chivas. De América teníamos 1, 2, 3, 4 personas solamente. De Cruz Azul teníamos otros 2. Perdón, 2. Y de otros teníamos solamente 1. Aquí tenemos estos porcentajes ahora. Aparentemente, si cambiamos a grupo generacional, Chivas es el equipo de fútbol al que más personas le va. Vamos a plantear esto de nueva cuenta dentro de una gráfica. Ahí la tenemos. Déjenme acomodarlo nada más para que se alcance a apreciar mejor. Bien. En este caso, los resultados, como les decía, son más interesantes todavía. ¿Por qué? Vamos a observar. ¿Cuál es el equipo de fútbol al que más personas le van dentro de esta gráfica? A las Chivas, el 41%. El segundo América, el tercero Cruz Azul. Sin embargo, dentro de la encuesta original, el equipo de fútbol preferido no eran las Chivas. Si se fijan aquí, era el América.
El América tenía la primera posición en este caso, con 41.2%. Pero cuando nos vamos específicamente al grupo generacional de 18 a 28 años, este baja completamente y son las Chivas el que más fuerza tiene. ¿Ok? ¿A qué conclusiones pudiéramos llegar aquí? ¿Cómo podríamos plantear esta nueva información dentro de mi documento? ¿Quién me dice? Levanta la mano. Originalmente, el América era el equipo más popular. Tenía incluso arriba del 40%. Y el segundo lugar, que era Chivas, tenía menos del 30%. Pero ahora, si hablamos específicamente del grupo generacional de 18 a 28, pues solamente el América llega a 33 y las Chivas están arriba del 40%. ¿Cómo podríamos redactar esto? ¿Qué es lo que podríamos plantear con la explicación de esta información? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Ok, vamos a empezar a hacerlo y ya ustedes se pueden ir incorporando. En este caso, por ejemplo, podremos hacer lo siguiente. Déjame quitar esto. Aquí estamos. Por otra parte, obviamente aquí se tendría que poner la gráfica o la tabla de la respuesta anterior. Déjenme pegarlas para que no haya problemas. Pero esto nada más para tener la separación bien clara. Por otra parte, al hablar sobre el equipo de fútbol mexicano preferido por los encuestados, se encontró como el principal al Club América, como se mencionó previamente. No obstante, al tomar en cuenta esta pregunta de forma exclusiva para el grupo de 18 a 28 años, el resultado cambia completamente, teniendo en primer lugar al Club Deportivo Guadalajara. Chivas. Guadalajara. Y aquí podríamos seguir planteando que en segundo lugar quedó el América en esta ocasión y que en tercer lugar tal y así. Pero en todo caso, lo que estamos haciendo es comparar lo que teníamos antes con lo que sucede cuando utilizamos solamente este grupo. Ojo, es importante. ¿Por qué estoy utilizando solamente el grupo de 18 a 28 años? ¿Quién me dice? ¿Por qué no utilicé el de menores de 18 o el de mayores de 40 y demás? ¿Por qué estoy usando este? Porque son a los que les gusta más el fútbol. No porque son los a los que les gusta más necesariamente, sino porque es el grupo del cual tengo una mayor cantidad de respuestas. Como recordarán, dentro de las gráficas acá, las personas o el grupo de personas que mayor respondieron a mi encuesta fue personas entre 18 y 28 años. Entonces, en este caso, no tengo como que suficientes datos para asegurar información de los otros grupos, pero de este sí, porque son la mayor cantidad de personas. Además de eso, tomé exclusivamente, como comentas ahora sí, personas que respondieron que sí les gusta el fútbol. Entonces, de este grupo, que es el más grande, tomé este grupo, que es el más grande también. ¿Me explico? Entonces, lo principal es que tomé al grupo generacional de 18 a 28 años debido a que son los que más me respondieron a la encuesta.
Por eso, entonces, a la hora de comparar los datos que tenía del total junto con este grupo, vemos diferencias bastante marcadas. Si hablamos del total, a las personas les gusta el Club América. Si hablamos solamente de este grupo, a las personas les gustan las Chivas. Lo cual, si saben de fútbol o si han escuchado de fútbol, tiene una claridad bastante importante. Porque son los dos equipos más populares, sí, pero siempre ha existido este pique en el de cuál de los dos es el más popular. Los dos son los más populares, sí, pero cuál es el más popular o el que más aficionados tiene y demás. Entonces, es bastante importante este cambio en la respuesta. Y obviamente esto lo tendremos que complementar con la gráfica que acabamos de hacer, que permite ver los datos. Con la gráfica o con la tabla, da lo mismo, muestra la misma información. Entonces, en este caso sería así. También podríamos hablar dentro de la descripción que estas personas tampoco mencionaron a Pumas, que Cruz Azul quedó muy por debajo, y podríamos tratar de generar algunas posibles conclusiones. Podríamos pensar, por ejemplo, que Cruz Azul quedó en tercer lugar por algún motivo. ¿Por qué motivo podríamos plantear que Cruz Azul quedó en último lugar? A los que les gusta el fútbol, por ejemplo, pudieran responderme esta pregunta. ¿Por qué a los jóvenes ya no les atrae tanto ese equipo de fútbol? Ajá. Eder. Por la ausencia de campeonatos. Tan sencillo como eso. De los que están aquí, simplemente en la llamada, ninguno ha visto campeón del Cruz Azul de liga. Y normalmente cuando tú eliges un equipo de fútbol o te gusta un equipo de fútbol, uno de los principales aspectos que te trae es que ganaron, es que son los mejores y demás. También están otros factores como que a tu familia le gusta, como que hay jugadores padres y demás. Pero si no tienen campeonatos, pues bueno, se nota claramente en los gustos de la gente de esta generación que nunca lo han visto campeón o muy poca lo han visto campeón. Por tal motivo va bajando el número de personas que le atraen. Podríamos incluso comparar esto con otro grupo generacional. Digamos, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de los de 29 a 38 años, a ver a qué equipo eligieron. Los de 29 a 38 años que dijeron que sí les gusta el fútbol, eligieron el Cruz Azul. ¿Por qué? Porque las personas que están en este rango de edad, por ejemplo, en el que me encuentro yo, sí vimos campeón a Cruz Azul por lo menos una vez. Esa última campeonato que tuvieron en el 97 ya teníamos un poquito más de conciencia para identificarlo. Y entonces muchos crecieron precisamente con este gusto por este equipo. Se entiende que da más claro si lo planteamos así. Pero ojo, en este caso, esta respuesta no la podemos tomar. No podríamos plantear esto necesariamente. ¿Por qué? Porque tengo muy pocas personas de este grupo de edad. Si yo tuviera, como en el caso de ustedes, que tienen 100 o 200 encuestas, y de hecho, en términos ideales, si tuviéramos 500 encuestas aplicadas, allí seguramente tendría unas 300 personas que me respondieron del grupo de 18 años, otras 100 de este grupo, otras 50 de otro grupo y demás. Y allí sí podría utilizar todos los resultados, pero en este caso pues no es posible. Solamente me voy a quedar con el principal. Bien. Entonces, así vamos generando ciertas conclusiones o ciertos análisis bastante precisos de lo que estamos planteando. Una pregunta interesante, por ejemplo, dentro de esta encuesta pudo haber sido ¿por qué no te gusta el fútbol? Pero bueno, no se planteó en su momento. Un poquito más adelante podremos plantear esta pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta ver el fútbol en TV Azteca? Ok. En este caso vamos a filtrar nuevamente, pero vamos a quitar estos filtros que teníamos arriba. Borramos este filtro, seleccionamos todos. Y igual, vamos a seleccionar todo para que no nos filtre nada. Y vámonos a la pregunta 5 que les decía. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta ver el fútbol en TV Azteca? Vamos a dejar solamente a las personas que sí les gusta, es decir, los que tienen 10 y los que les pusieron 9.
incluso los que les pusieron 8. 8, 9 y 10, desde mi perspectiva, es que sí les gusta. Quizá los del 8 no les encanta, pero les gusta. 9 igual. Ya si hablamos de 7 para abajo, allí pues ya no hay tanto gusto en realidad. Aceptamos. Tenemos entonces que son, vamos a ver, 7 personas las que tienen un agrado por este canal de televisión. Vamos a ver, de las personas que les gusta el fútbol, son todas estas. ¿Cuántas tienen agrado por verlo en TV Azteca? 7. Eso ya había quedado definido en los resultados. Pero ¿a qué equipo le va estas personas? Ese podría ser otro análisis. Tenemos acá, por ejemplo, un América, 2 América. Cruz Azul, Chivas, Chivas, Chivas. Tenemos 3 equipos, 3 personas que votaron por Chivas, 2 Cruz Azul y 2 América. Entonces podríamos decir, la mayoría de las personas que prefieren ver el fútbol en TV Azteca tienen un agrado por el Club de Fútbol Guadalajara. ¿Okay? La mayoría de las personas que ven el fútbol en TV Azteca le van a las Chivas. Por ende, podríamos también establecer una estrategia al respecto. La empresa tiene que buscar tener los partidos de fútbol de las Chivas en sus transmisiones, porque este segmento de mercado de personas que les van a las Chivas son las que más consumen sus transmisiones. ¿Me explico? ¿Qué pasa si TV Azteca no transmite los partidos de este equipo, del Guadalajara? Lo que va a suceder es que pues estos aficionados, que sí les gusta verlo en TV Azteca, pues no lo van a poder ver ahí. Se van a ir a otra televisora a ver esos partidos. Y si están en otra televisora, va a ser más probable que les empiece a gustar más o que se empiecen a acostumbrar más a la otra televisora y ya no regresen a TV Azteca. De hecho, repito, para las personas que les gusta el fútbol, estos datos son bastante certeros de acuerdo a la realidad. Y por eso TV Azteca, y de hecho todas las televisoras en la actualidad, buscaron que este año, o que el último par de años, pudieran transmitir los partidos de las Chivas sin ningún problema. Y pues por ahí hubo bastantes negociaciones y actualmente los partidos de este equipo los transmite tanto TV Azteca como TUDN y se transmite también por la propia televisora del equipo y no sé cuántas televisoras más. Porque este equipo representa ganancias importantes para estas televisoras. Entonces, ese podría ser otra conclusión a la que llegamos a partir de cruzar, en este caso, los datos de la pregunta 3 con los datos de la pregunta 5. Entonces, así podemos seguir planteando distintas conexiones entre respuestas, de manera que quede bastante clara alguna información que nos pueda ayudar para más adelante. ¿Ok? Vamos a seleccionar todo. Bien, aquí tenemos ya de nueva cuenta nuestra encuesta completa. Entonces, recapitulando para aquellos que llegaron un poquito tarde o para los que se perdieron un poquito en el proceso. Lo primero que hay que hacer es irnos a nuestra encuesta, a la parte de respuestas, abrir nuestra hoja de cálculo. Una vez que está abierta la hoja de cálculo, tenemos que seleccionar todos los datos para poder filtrar, o para poder, mejor dicho, plantear la opción de filtros dentro de cada columna. Una vez que ya tenemos la opción de filtros, que es este triangulito que nos aparece en la parte derecha de cada celda, podremos filtrar de acuerdo a una característica específica que nosotros necesitamos. Incluso podemos ordenar por orden alfabético y demás, si es que lo quisiéramos, pero normalmente no nos interesa. Lo que nos interesa es filtrar. Vamos a filtrar, por ejemplo, solamente las personas que le van a la América. Vamos, seleccionamos América, aceptamos. Todas estas. De las personas que le van a la América, ¿en qué rango de edad se encuentran? En estos. De las personas que le van a la América, ¿qué es lo que más les gusta de las transmisiones de fútbol o de la Liga MX? El ambiente, como podemos apreciar aquí, simplemente con una vista rápida.
¿Qué tanto les gusta ver en TV Azteca los partidos a los aficionados de la América? Pues al parecer no tanto. ¿Ok? Entonces, de hecho, los que le van a la América, ¿cuántas personas eligieron, por ejemplo, que les gusta? Solamente una y dos, si acaso. Todos los demás tienen 7, 5, 3, 6, 5. Todas estas personas no les gusta ver el fútbol por TV Azteca. ¿Okay? ¿Por qué no? O sea, diferentes motivos podrían existir, no lo preguntamos. Pero tenemos bastante claro que a las personas que le van a la América, en su mayoría, no les agrada ver el fútbol en TV Azteca. Esto que es un dato sumamente importante también. ¿Okay? En este caso seguramente tendrá que ver, y eso lo podremos poner de hecho dentro del análisis, con el planteamiento de que como se trata de un equipo de otra televisora, pues los comentaristas de TV Azteca no van a hablar de manera favorable necesariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso ya serían conclusiones que no tenemos datos específicos, son solamente ideas que nosotros pudiéramos tener. Pero bueno, así como lo acaban de ver, es como podemos empezar a plantear nuestros datos cruzados. Y así es como estaríamos concluyendo esta sección. Entonces, dentro de la sección de análisis de resultados, ¿qué es lo que debemos de plantear? Primero, las temáticas, que es lo que veíamos la semana pasada. Y segundo, los datos cruzados, que es lo que vimos el día de hoy. En este caso, por ejemplo, en lugar de plantear datos cruzados, podríamos hacer exactamente lo mismo que acá arriba, plantear temas específicos para cada tabla o para cada resultado. Por ejemplo, datos cruzados por grupo generacional, o podríamos plantear gusto de equipos de fútbol por principal grupo generacional de la encuesta o algo similar. Si nos quieren complicar, pues simplemente ponemos datos cruzados y aquí ponemos el listado de todos la información que planteamos. ¿Me explico? Bien. ¿Cuántos datos cruzados hay que plantear o cuántos temas hay que plantear o cuánto debe de establecerse dentro de cada iniciativa? No hay un límite ni mínimo ni máximo. Esto depende específicamente de cada investigación. Pero pueden darse una idea con este primero que planteamos hace un rato. Tiene que establecerse la diferencia entre lo que se tenía en los resultados anteriores y estos nuevos resultados, y tienen que plantearse cómo impactará esto a las estrategias de la empresa o qué ideas se les pudieran ocurrir al respecto. ¿Okay? Entonces, esto es lo que hay que hacer en esta sección de análisis de resultados. Esta sección, de hecho, tiene que quedar o va a quedar un poquito larga. Es importante que sea así para especificar cada detalle. En este caso, de los datos cruzados. Porque la parte más importante, la parte principal, vendría a ser esta otra, la de temáticas, donde tendremos 3 o 4 temáticas y esta parte de arriba será la que consideraremos como un resumen de toda nuestra investigación. Bien. Hasta ahí, hasta esa parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Profe, lo que nos explicaba en la anterior clase, ¿pueden ser nada más análisis de una pregunta y que no sea de dos, en algunos casos? En algunos casos podría ser, si la pregunta es muy, está muy sola o si no hay ninguna que la acompañe específicamente, sí, podría ser de una sola. Ah, ok, profe, gracias. Por nada. Entonces, sí es importante lo que comenta Cindy. Habrá algunas ocasiones o algunos casos en que tienes un tema, pero ese tema lo tocas solamente con una pregunta, pero es un tema importante para tu investigación. Entonces, pues bueno, ese tema va a incorporar solamente a esa interrogante. Bien.
¿Qué vamos a hacer después de plantear todo esto? Esta parte que es bastante importante. Vienen ahora algunos aspectos que en esta guía o en este proyecto denominamos o denomino como conclusiones. En las conclusiones está bastante sencillo. Lo que hay que hacer es simplemente plantear cómo nos fue respecto a nuestras preguntas de investigación e hipótesis. ¿Okay? De manera que tengamos bien claro si realmente se llegó o no a lo que tratábamos de conseguir. Digamos, por ejemplo, que en este caso una pregunta de investigación era, no sé, ¿cuál es el equipo de fútbol preferido de las personas en Victoria? Esa fue mi pregunta de investigación. Yo quería saber cuál es el equipo de fútbol preferido en esta ciudad. Y la hipótesis que yo planteé en este caso, digamos que fue el equipo de fútbol favorito de los victorenses, vamos a plantear de los habitantes de Ciudad Victoria, es el Cruz Azul. Esa fue mi hipótesis. Ustedes obviamente sí plantearon sus hipótesis desde antes de plantear su investigación. Tienen preguntas de investigación, tienen hipótesis para cada pregunta. Ok, en este caso, estos primeros dos apartados son cosas que se generaron, como les decía, antes. Cosas que ustedes ya tenían previstas, cosas que ustedes ya tienen desde el principio. Ahora viene la parte del después. A partir de los resultados, a partir de que ya se aplicó la encuesta y todo lo demás, ¿a qué resultados llegué? En este caso, ¿cuál es el equipo de fútbol preferido por las personas en Ciudad Victoria? El resultado fue diferente a mi hipótesis, de hecho. El resultado fue el equipo de fútbol favorito de los habitantes de Ciudad Victoria es el Club América. ¿Por qué pongo el Club América? Porque en este caso estoy considerando a todos los encuestados. Como recordarán, dentro de mi encuesta, el equipo de fútbol que más eligieron fue el América con un 41.2%. Cambiado si modificamos el grupo de edad, sí, pero en este caso hablamos de todos los habitantes de Ciudad Victoria, nada más. Entonces, yo dije que iba a ser el Cruz Azul, pero en realidad fue el América. ¿Qué es lo que pasa con mi hipótesis? Mi hipótesis fue rechazada. ¿Sí? Y en este caso, el hecho de que sea rechazada no significa que nuestra investigación estuvo mal. No, todo lo contrario. Mi investigación me permitió observar que lo que yo estaba pensando estaba equivocado. Y ese es un resultado totalmente correcto. Es un resultado que me permitirá generar estrategias mejores. ¿Me explico? Si yo no hubiera hecho una investigación y me hubiera quedado con que a los victorianos les gusta el Cruz Azul, seguramente habría planteado estrategias orientadas hacia este equipo. Pensemos que yo soy una empresa que se dedica a la venta de artículos deportivos. Digamos que soy Nova Sport, por ejemplo. Y para las sucursales que tengo en Ciudad Victoria, yo quiero establecer algunas dinámicas en las cuales mucha gente venga. ¿Cómo le voy a hacer? Ya sé, voy a regalar mercancía, pero solamente de un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque si no, tendría que hacer contacto con Nike, con Adidas, con Umbro, con Under Armour y con todas las empresas. Y pues no me conviene. Mejor solamente con un equipo. Así solamente tengo que hacer un trato con una de mis empresas proveedoras. Entonces yo creo que el equipo al que más le va a la gente es el Cruz Azul. Entonces voy a hacer contacto con la gente de Cruz Azul o con la gente de Under Armour, la marca que vista Cruz Azul en este torneo, y les voy a pedir mercancía a precio especial porque va a ser para regalar. Sí, voy a hacer eso.
y no hice ninguna investigación para ver si realmente era Cruz Azul o no. Pongo mi mercancía, publico en Facebook, publico en Twitter, publico en Instagram, reparto volantes de que va a haber mercancía gratuita de Cruz Azul en la compra de algunos artículos, o de que va a haber giveaways, o de que va a haber bastantes cosas. Y yo estoy esperando que esto me incremente las ventas en un 500%, o que mi página de Facebook va a tener, no sé, 2,000 likes adicionales durante este mes. Resulta que no. Resulta que de las, no sé, 5,000 personas que yo esperaba que participaran en un sorteo, de 5,000 personas que yo esperaba solamente participaron 250, menos del 10%, específicamente, de hecho el 5% de lo que yo esperaba, muy poquito. ¿Cuál fue mi error ahí? Que me equivoqué de equipo de fútbol. Si en lugar de Cruz Azul hubiera dicho América, que fue el resultado que obtuvimos acá, seguramente la estrategia tendría mejores resultados. ¿Ok? Entonces, si yo no hubiera realizado mi investigación, la hubiera regado bastante feo. Y hay muchas empresas que de hecho se equivocan de esta manera, pensando que está bien generar ciertas estrategias cuando realmente al público no le interesa en lo absoluto esa estrategia. Por ejemplo, arriba, hace rato que platicábamos sobre el grupo de personas que más les gusta el fútbol, comentábamos el tema de influencers. ¿Okay? Y cuando hablamos de influencers o creadores de contenido digital, nos referimos a una infinidad de personas que se dedican a esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo establecí esta estrategia en la cual voy a invitar a influencers a mis transmisiones de fútbol? Y dentro de estas transmisiones, a los influencers a los que les hablo para que comenten, es a los polinesios. Seguramente muchos de ustedes conocen a los polinesios. ¿Estará bien o estará mal? ¿Será una buena idea o será una mala idea invitar a los polinesios a una transmisión de fútbol? ¿Qué opinan ustedes? Levanten la mano, por favor, quien quiera participar. ¿O no conocen a los polinesios? A ver, no lo conocen. A ver, Maite. Pues yo creo que no está bien porque no es el campo o el tipo de temas a los que ellos se dirigen, no es con lo que suelen tratar, o sea, no tienen como la experiencia en esos ámbitos y la gente que los sigue pues no es lo que buscan en ellos. Muy bien, exactamente. Tienen un perfil bastante diferente. El segmento de mercado de esos influencers es totalmente diferente. Para los que no los conozcan, que estoy viendo que hay algunas personas, voy a plantear rápidamente un video que resulta aquí para que más o menos se den una idea de qué tipo de youtubers. Ok. Me parece que queda bastante claro, ¿no? A qué nos referimos. Son personas que van a un segmento de mercado bastante específico. En este caso, van dirigidos principalmente a niños o a jóvenes menores de 14 años, incluso mucho más chicos, quisiera yo pensar. Hay pocas personas mayores de 18 que realmente les gustan los polinesios. No estoy juzgando si alguno de ustedes es fan de este grupo de personas, de hecho son bastante exitosos, tienen varios millones de suscriptores, les va bastante bien en sus proyectos, incluso han sido de los pocos creadores de contenido que han sabido migrar a otras plataformas, tener, por ejemplo, comerciales para Sabritas.
que en ese caso, si habláramos de Sabritas, ¿quiénes consumen ese producto? Principalmente los consumidores de Sabritas son niños. Entonces, está bien que este tipo de influencers los dirijan a ese tipo de publicidad. Pero, si estamos hablando de publicidad para jóvenes de 18 a 28 años, estos influencers en específico no nos interesan. ¿Son influencers, como decíamos hace rato? Sí. ¿Son creadores de contenido para YouTube? Es correcto. Pero no van al target que nosotros necesitamos. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede entonces? Mi estrategia aquí, yo la planteé, y si yo elegí a los polinesios y resulta que son un fiasco, como seguramente pasaría, me van a echar la culpa a mí por mi estrategia. Pero no. El problema fue de la persona que escogió los influencers, en este caso los polinesios, sin antes haber investigado si era el influencer ideal. ¿Okay? A partir de esto, yo me podría dar cuenta que los polinesios no son el mejor mercado. Entonces, por ejemplo, lo mismo pasa acá. Cruz Azul, en esta analogía, es como si fueran los polinesios. Yo pienso que es el mejor aspecto hacia el que me tengo que dirigir, pero resulta que no. A donde yo me tendría que dirigir es más hacia otro tipo de influencers, hacia otro tipo de creadores de contenido de YouTube, personas que estén un poquito más especializadas en este tema, personas que conozcan de equipos de fútbol, personas que les guste, personas que creen contenido deportivo, o por lo menos personas que vayan al mismo target que van mis partidos. Una disculpa, Vicente, no quería ofenderlos tan fuerte. Entonces, justo lo que podríamos hacer, como nos dice Axel, es establecer ciertas investigaciones de audiencia de algún influencer, exactamente, verificar su engagement, pero sobre todo, y aquí sería bastante fácil identificar el target al que se dirigen. Con eso ya tendríamos una idea bastante clara. Y como les decía, no es tan complicado. Para esto, lo único que tengo que hacer es poner, por ejemplo, dentro de YouTube, fútbol. Y una vez que pongo fútbol, voy a ver cuáles son los influencers que me aparecen por acá sobre fútbol. A lo mejor me aparecerán, a lo mejor no. Por ejemplo, aquí me aparece este youtuber que se llama Delantero09, y aparecerán algunos otros. Por ejemplo, si yo pongo influencers de fútbol, seguramente encontraré más. Por ejemplo, en este caso, el primer video que me aparece al poner fútbol influencers es el escorpión dorado. Sin embargo, me aparece el escorpión dorado dentro del canal de YouTube del programa Hoy de Televisa. Entonces, no estoy seguro si realmente es el influencer que yo necesito. Pudiera ser que sí. Y de hecho, este creador de contenido sí tiene algunas orientaciones precisamente hacia este deporte. Entonces, pudiera ser que sí nos ayude. Pero tal vez haya otros que me sirvan más para el mercado al que voy dirigido. Sería cuestión de buscarlo un poquito. Y justo, revisar con audiencias e incluso hacer una investigación de mercados en la cual le preguntamos a este segmento cuál es tu influencer favorito. Vamos a hacer algo rápido en este caso. Pongan dentro del chat, por favor, les voy a dar algunos segundos, pongan dentro del chat quién es su creador de contenido favorito. ¿Quién es su creador de contenido favorito? Puede ser youtuber, puede ser tiktoker, puede ser instagramer, puede ser twitchstar, puede ser facebooker o como sea que se llamen todos los demás. Su creador de contenido para redes sociales o su creador de contenido digital preferido. Existe, como les decía, una infinidad. Y tal vez algunos de los que pongan ustedes no los conoceré yo. Vamos a ver. Roberto Martínez, Juca, a eso sí los conozco. Roberto Martínez me cae bastante bien, antes no me caía tanto, pero bueno, Juca no consumo tanto su contenido, pero lo conozco. Este otro, ArjuBM, no tengo idea de quién sea, por ejemplo. Pongan los demás, por favor. Vamos a hacer este pequeño sondeo para saber quién es su creador de contenido preferido.
Les pongo, por ejemplo, en mi caso, hacia qué canales estoy suscrito para que más o menos tengan una idea. Dentro de mis suscripciones, pues bueno, muchos de ellos tienen contenido de comedia y otros sobre otros temas. Vamos a ver si me lo muestro por acá. No. Vamos a ver. No me los muestra directo, pero más o menos se pueden dar una idea. Aquí en la parte izquierda están los youtubers que veo, por lo menos. Quizá de los que más me gustan, dentro de los que estoy suscrito, pues algunos bastante populares, por ejemplo, como El Pulso de la República, Chumel Torres, bastante bueno. Algunos comediantes, como les decía, como Franco Escamilla, algunos podcasts en video como Filmsteria, algunos otros de contenido o bastante más clásicos como Luisito Comunica, que seguramente sí lo ubican todos, algunos más raros y mucho más viejos como Morfo, contenido un poquito más abierto como Pepe y Teo, o sea, seguramente muchos también lo ubican, algunos otros como Ricardo Pérez de La Cotorrisa, que también seguramente muchos de ustedes han escuchado, Smosh, también uno de los canales más viejos que sigo, no sé, Whatever Tomorrow y demás. Existen muchos a los que sigo. Obviamente, esto es solamente una plataforma. Dentro de los que ustedes me plantean, por ejemplo, vamos a ver, Yuya la dejé de ver hace muchísimo. De hecho, nunca la seguí, pero sí, es de los más grandes también de la historia de YouTube en México y Latinoamérica. Rebo, he visto algunos de sus videos. Rosemary Michael también es una influencer bastante grande, en este caso a nivel mundial. Dani Hoyos, creo que he escuchado el nombre, pero no lo he visto. Mayre Wing, ok, Mayre Wing la conozco y de hecho la sigo, por ahí habrán visto la suscripción. Sin embargo, pues bueno, los últimos videos, tengo que 2 meses que no la veo, precisamente por el tipo de videos que ha subido. No sé tú qué opinas de los videos que estás viendo ahorita, Miguel. Pero bueno, Auronplay, Draws, ok, bien. Paulette, no sé quién sea Paulette, esta sí no la conozco. Pero bien, entonces simplemente con hacer un sondeo rápido, con estos nombres que me acaban ustedes de mencionar, pues me doy cuenta más o menos ciertas tendencias o ciertos grupos de personas que les gustan o que no les gustan. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera puesto al Whatever Tomorrow dentro de las transmisiones, pues bueno, ¿quién conoce a Whatever Tomorrow en la actualidad? Muy pocas personas comparado con la cantidad de seguidores que tenía antes. En cambio, si pongo a alguien que esté más en tendencia, pues va a ser mucho más sencillo. ¿Me explico? Entonces, vamos a regresar al documento. Tenemos que establecer precisamente nuestra pregunta de investigación que teníamos desde el principio. Segundo, la hipótesis, después la respuesta real que nos brindó la investigación y el resultado. Ya dejábamos en claro que si la hipótesis está rechazada no significa que la investigación está mal, al contrario, nos ayuda para no regarla. En cambio, si la hipótesis fue aceptada, pues entonces eso significa que mi idea era correcta desde el principio. Aquí solamente lo confirme. ¿Vale? Así es como lo plantearíamos. Una segunda pregunta de investigación, por ejemplo, no sé, podríamos plantear, digamos, ¿qué tanto les gusta ver las transmisiones por TV Azteca? La hipótesis podría haber sido, no sé, al 80% de los encuestados les gustan las transmisiones de TV Azteca. Pero resulta que en realidad no fue el 80, sino que fue el que teníamos más abajo. Aquí está. Ya planteamos que gusto sería del 8 para arriba.
Entonces 23 más 11 son 34, digamos un 40%. El 40% de los encuestados les gustan las transmisiones de TV Azteca. Entonces observamos esta diferencia, pasamos de un 80 a un 40. Mi hipótesis en este caso también fue rechazada. ¿Okay? Vamos a plantearlo al revés. Digamos que yo había puesto un 30% y que yo había escrito al menos al 30% de los encuestados les gustan las transmisiones de TV Azteca. Y resultó que no fue el 30, fue el 40, pero yo puse al menos. Entonces está arriba de lo que yo había dicho. Por ende, mi hipótesis es aceptada. Y como les decía hace un rato, si la rechazo, no significa que esté mal, sino que me va a ayudar a no equivocarme. Si lo acepto, está excelente. Eso significa que mi idea es correcta. ¿Okay? Entonces, en este apartado de conclusiones, aquí hay un párrafo introductorio que ya lo tienen hecho, no tienen que hacer nada aquí arriba. Lo que sí hay que hacer es llenar su tabla de preguntas e hipótesis y finalmente establecer un párrafo, una redacción que nos brinde conclusiones específicas o conclusiones generales orientadas hacia los resultados de esta tabla. Una redacción que yo les sugiero, por ejemplo, es como esta. Como se puede apreciar en la tabla anterior, de las 10 preguntas de investigación, aquí pues solamente tenemos 2. Sus investigaciones, algunos tienen 3, 4, otros tienen 5, 6, etc. Entonces, de las 10 preguntas de investigación se puede obtener respuesta a todas ellas. Importante también, quizá en algunos casos no se pudo responder a todas, porque dentro de la encuesta se les pasó a poner preguntas orientadas a cierta pregunta de investigación o algo similar. Entonces, si no se pudo obtener respuesta a todas, pues habría que plantearlo aquí. ¿Cuántas se pudo responder y cuántas no? Además de las 10 hipótesis planteadas al inicio, se aceptaron 5 y se rechazaron 5 en este ejemplo ficticio. Aquí, pues bueno, se aceptó una y se rechazó otra. Lo anterior muestra que y establecemos una redacción. Esta redacción aquí sí les pido que tenga por lo menos 250 palabras, que no es tanto, es menos de una cuartilla. Entonces podremos plantear lo anterior, muestra que dentro de la población de Ciudad Victoria, a pesar de ser una zona del norte del país, muy pocas personas eligieron equipos de esta región como sus favoritos. Al contrario, seleccionaron equipos del centro y del Bajío como Cruz Azul, América, Chivas, etc. ¿Okay? Entonces aquí vamos planteando específicamente por cada hipótesis. Esto, por ejemplo, esta redacción lo estoy planteando en el caso de que dentro de mi hipótesis yo hubiera puesto, no sé, digamos, Tigres, que es un equipo más de la zona en la que estamos. Y que podríamos pensar que como estamos muy cerca de Nuevo León, uno de los equipos favoritos podría ser precisamente Tigres o Rayados, que se encuentran muy cerca de nosotros, y por ende los elegiría la gente. Pero ya podremos plantear acá. Lo anterior muestra que no es cierto y tal. Vamos a plantear esta segunda hipótesis. Por otra parte, se pudo encontrar una gran afinidad parte de los ciudadanos a ver las transmisiones en TV Azteca, ya que se superó la expectativa planteada en un inicio. ¿Okay?
En este caso, pues bueno, estoy estableciendo una pequeña conclusión respecto a mi segunda hipótesis. Y yo pensaba que iba a ser un 30% de los encuestados, pero terminó siendo un 40%. Superó las expectativas que se tenían en un inicio. Y así podemos ir planteando un poquito de conclusión para cada hipótesis o cada pregunta de investigación que yo tenga. ¿Ok? Para que se den más o menos una idea, esto que acabo de escribir tiene un total de 75 palabras. Entonces, obviamente yo podría redactar un poquito más en cada caso y demás para llegar a esas 250 que estoy pidiendo. Pero pues bueno, más o menos 75 palabras es esto. Entonces necesitaríamos algunos 3 párrafos similares a esto. Digamos 15 líneas aproximadamente. Y así es como concluiríamos nuestra sesión precisamente de conclusiones. ¿Alguna pregunta sobre esta sección? Bien. Está bastante sencilla, como lo veíamos. Es solamente plantear preguntas e hipótesis y establecer lo que resultó en nuestra investigación. Y bueno, las conclusiones, que quizás sea la parte más compleja. Pero pues es solamente escribir. Bien, ya para concluir, tenemos un par de secciones adicionales. Una que denominamos como consideraciones especiales y otra que se denomina recomendaciones futuras. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer en estas dos? En la primera, de consideraciones especiales, tenemos que escribir cómo es que las condiciones en las cuales nos encontramos en la actualidad nos han impactado en la forma de desarrollar la investigación. Tenemos que plantear específicamente qué aspectos no se pudieron realizar, o mejor dicho, de qué manera impactó o afectó a los resultados el hecho de que exista, en este caso, una pandemia en todo el mundo. Derivado de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, no fue posible realizar esto y esto y esto y esto. No fue posible realizar, por ejemplo, experimentos. No fue posible realizar, no sé, digamos, entrevistas. No fue posible encuestar a las personas en su lugar de trabajo. No fue posible hacer esto, esto y esto y esto. Y esto está afectando a la investigación de cierta manera, porque no se consigue la suficiente cantidad de datos, porque las personas tienden a cambiar sus hábitos por la manera en que estamos viviendo. Podrían incorporar también el hecho de que dentro de clases, aquí ya estamos hablando de temas relacionados con la metodología, que derivado de que las clases son en línea, también es bastante complicado la realización de ciertas actividades, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas consideraciones derivadas de la pandemia hay que escribirlas en este apartado. Y esto es libre. Repito, para algunos será más amplio, para otros más corto, dependiendo aquí no tanto de la información de su investigación, sino más bien de qué tan bien escriban en su equipo. Y el último apartado, el apartado 10, habla de recomendaciones futuras. En las recomendaciones futuras, como su nombre lo indica, tenemos que plantear aspectos, temáticas o sugerencias que ustedes estarían tal cual recomendándole a otras personas para una futura investigación. Es decir, hay algunas cosas que no pudimos hacer dentro de nuestro proyecto por diferentes motivos, por la pandemia, por temas de dinero, por temas de tiempo, lo que sea. Y esos aspectos que quedaron inconclusos o que no se pudieron hacer y demás, pues entonces ustedes tendrán que decirle a los investigadores que lo hagan después. En este caso, lo planteamos de esta manera. Para investigaciones futuras orientadas a estudiar las temáticas abordadas en este documento, el equipo de trabajo recomienda lo siguiente. Y aquí les voy a pedir específicamente que creen un listado de por lo menos 5 recomendaciones en las cuales se hable de cómo podría mejorarse esta investigación. 5 recomendaciones
de cómo podría mejorarse esta investigación. Por ejemplo, el equipo de trabajo recomienda lo siguiente, 2 puntos, y vamos a establecer aquí listado. Número 1, digamos, técnicas de investigación. Dentro de este proyecto, únicamente fue utilizada la técnica de encuesta en línea, lo cual limitó la posibilidad de recopilación de datos presenciales de otro tipo. Como se pudo haber conseguido con la aplicación de de entrevistas, con la aplicación de entrevistas, experimentación, campo, técnicas como, bueno, grupos de enfoque, entre otros. Por ende, la recomendación del equipo de trabajo es que para investigaciones futuras se utilicen por lo menos 3 técnicas adicionales a la encuesta, lo cual permitirá ampliar los resultados del proyecto. Okay. Entonces, más o menos, con esto se dan una idea de qué es lo que les estoy pidiendo. Plantear aspectos o recomendaciones específicas que le están planteando a otros investigadores respecto a este tema. En este caso, sobre las técnicas de investigación, que utilicen más técnicas, que utilicen aspectos diferentes que solamente encuestas en línea. Y aquí ustedes se pueden explayar todo lo que necesiten, cosas que se les quedan en la mente, cosas que pensaron que podrían haber hecho, los pueden plantear aquí. Pueden ser un poquito generales, como en este caso pueden ser más específicas, como por ejemplo, aplicación, o digamos, vamos a pensar, integración de videos en las encuestas. Digamos, por ejemplo, que a ustedes se les ocurrió posteriormente que para tener una idea bien clara respecto a qué transmisión de fútbol es mejor para los usuarios, hubiera sido mejor el establecer videos comparativos. Un video de TUDN, un video de TV Azteca, otro de Fox Sports y otro de ESPN, otro de Imagen y de cualquier otra cadena, en el cual se plantee una narración muy similar y que la gente ya eligiera. Pero no lo hicieron en su momento, pero se les parece que es bastante adecuado, entonces pueden plantear esa idea para investigaciones futuras. Entonces, integración de videos en las encuestas. Se sugiere que para la identificación clara de resultados sobre preferencias de transmisión de deportes, se integran a las preguntas de la encuesta, videos, bla, 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 bla. ¿Me explico? Podrían plantear alguna otra sugerencia respecto a la forma en que consiguieron a las personas. Podrían plantear otra recomendación orientada quizá al tiempo en el que se aplican las encuestas. Podrían establecer otra sugerencia relacionada quizá un poquito más con el tipo de preguntas que se hacen o cualquier otro aspecto que ustedes consideren relevante. ¿Ok? Esto también, como el punto arriba, queda libre, queda a su propia necesidad o sus propios gustos y preferencias.
pero sí hay que plantear por lo menos 5, de manera que quede bien claro cómo es que podría realizarse de mejor manera este tipo de investigaciones. ¿Ok? Básicamente, con esto concluimos nuestro documento. Fuera de esto, lo que viene son las referencias y los anexos. ¿Qué es lo que planteamos en referencias? Pues toda aquella bibliografía que utilizamos durante el proyecto. La mayoría de ustedes lo tienen bastante completo. Y los anexos, que en este caso se compone básicamente de la encuesta. La encuesta y las tablas de respuestas de esa encuesta. Eso es un aspecto importante que no se los había mencionado. Varios de ustedes dentro de la entrega del diseño simplemente hicieron captura de pantalla de las encuestas y listo, está bien. Pero para este caso, para la entrega final, será necesario que dentro de los anexos se integre también la tabla completa. Es decir, todo esto que tenemos acá en el Excel, hay que meterlo dentro del documento. Y en este caso, como no se los voy a pedir de forma impresa, pues no debería haber mayor problema, simplemente se les va a ampliar muchísimo el documento. Por ejemplo, aquí tenemos los resultados con mis 6 preguntas. Bien. Ahí estamos. Simplemente lo copio y lo pego de este lado. Aquí vamos a integrar todas mis preguntas de la encuesta. Lo podemos plantear así, lo podemos plantear de forma horizontal también, si es que así lo prefieren. Lo podrían plantear de cualquier otra manera en que se aprecie mejor. Por ejemplo, en este caso vamos a cambiar el diseño de la hoja para que esté acostada, horizontal, a partir de este punto. Ahí estamos. Aquí se aprecia ya un poquito mejor la tabla y demás. Repito, ustedes tienen la posibilidad de plantear la tabla de la forma en que mejor les parezca. Pero sí tienen que estar todos sus resultados. En este caso, como solamente puse los primeros, que son estos 8 resultados, pues me pareció una tablita bastante corta. Pero, por ejemplo, voy a copiar, voy a quitar los filtros, para seleccionar toda mi tabla y que vean más o menos qué es lo que pasa. O qué problemas pudieran llegar a tener también ustedes. Veamos. Lo que sucede es esto. Mi tabla se pone en varias páginas o en varias hojas. Entonces, lo que yo recomiendo para este caso es, en primera instancia, empezar a acomodar manualmente sus columnas, por ejemplo, dependiendo de cada respuesta. Incluso dentro de las preguntas, acá arriba, en lugar de poner la pregunta completa, podrían poner nada más el número. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, etc. En este caso, la pregunta 6, que era una que estaba en escala de Likert, que tenemos 6A, 6B, 6C, 6D. Precisamente así pues lo podríamos acomodar para que nos quite todo este espacio innecesario que se ve bastante feo. Entonces, por ejemplo, 6A, 6B, 6C, 6D. Ya, si yo necesito ver qué es la 6A, o qué es la 5, qué es la 4, qué es la 2, o qué es la 1, me voy específicamente al cuestionario para revisar. ¿Okay? Esto básicamente por temas de estética visual de nuestro documento, para que se aprecie mucho mejor. Y ya no tenemos esa plasta de letras aquí hasta arriba, sino que solamente contamos con esto. Y vamos a acomodar un poquito los márgenes también para que nos quepa un poquito más. Y listo, ya lo tenemos así. Un punto importante también aquí, por ejemplo, ya que se nos pasa a la siguiente página, y de hecho aquí ya con esas correcciones que hicimos logramos pasar de 3 páginas a solamente 2. Pero bueno, un punto importante es seleccionar su tabla y dentro del apartado de disposición elegir la opción de repetir filas de título. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para que en las siguientes hojas también aparezca esta sección de título. Lo voy a marcar específicamente en amarillo para que se alcance a percibir. Bien. En esta primera página de mi tabla, ahí están mis títulos de cada pregunta.
Y en la segunda página ya no aparecen. ¿Por qué? Pues precisamente porque es una tabla continua. Pero si yo selecciono mi tabla, me voy a disposición y selecciono repetir filas de título, lo que va a suceder precisamente es que, vamos a ver, o al menos lo que debería de suceder es que dentro de mi siguiente página me muestre los mismos títulos dentro de la tabla. Selecciono mis filas de título, marco, ahí estamos ahora sí. Entonces, en la primera página lo tenemos, aquí mis títulos. Y en la segunda página donde continúa mi tabla, aquí están también mis títulos, ¿ok? Entonces, de esta manera ya será bastante más sencillo leer la tabla de forma continua. Algo que les recomiendo también para evitar confusiones es que su tabla cuente con números consecutivos hacia abajo. Por ejemplo, en este caso, específicamente, vamos a establecer una columna hacia la izquierda y vamos a ponerle números 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. No se corre. Bueno, entienden la idea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Para que no haya confusiones a la hora de leer mi tabla. ¿Okay? Eso es lo que les voy a pedir en el anexo. Su formulario completo, su cuestionario completo y su tabla completa de resultados. Obviamente en este caso vamos a plantear eso. Si insertamos el título, le ponemos como nombre tabla X resultados de la encuesta. Aquí pues yo ya sé que se trata de esta tabla. Bien. Bien, tal vez no quedó tan claro el tema de las filas de la tabla, entonces si no quedó tan claro lo repito. Aquí tenemos en la segunda página que no tengo títulos, pero en la primera sí. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar mi fila de títulos. Voy a dar clic en repetir filas de título. Y una vez que lo hago, ya me va a aparecer acá abajo también. ¿Okay? Entonces, pues bueno, eso les ayuda bastante para este caso. Y pues ya, lo único que restaría sería, si acaso, acomodar un poquito el tema de los tamaños de las celdas para que no se vea tan mal, o el establecer un diseño específico para su tabla que les guste un poquito más, no sé, cualquier otro aspecto que consideren de relevancia. ¿Vale? Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo bien, profe. Todo bien, excelente. Bien, entonces si no hay más preguntas, si no hay dudas, si todo quedó claro, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Justo hoy les estaré cargando esta tarea dentro de Classroom y la fecha de entrega será para la próxima semana, para el próximo lunes. Entonces van a tener toda una semana completa para trabajar en este último apartado. Es importante mencionar también, durante esta semana, la mayor parte de los días los dedicaremos específicamente a trabajar en este apartado. Entonces, si no tienen tiempo fuera de clases o así, en las sesiones de esta semana, la mayoría estaremos trabajando sobre esto. Entonces, en estas horas es donde pueden trabajar de forma más clara. También mencionarles, durante esta semana, además de esto, vamos a tener nuestra evaluación de la tercera unidad. La tercera unidad que corresponde específicamente a la parte de resultados de su investigación. Bueno, corresponde específicamente a la creación de encuesta y a la parte del análisis, o bueno, de la interpretación de resultados. Esos dos aspectos son los que consideramos en la tercera unidad para efectos institucionales. Entonces, el día de mañana estaremos haciendo un breve repaso sobre lo que incorpora estos dos elementos para que el miércoles estén presentando ustedes su evaluación de la tercera unidad.
Esta evaluación va a ser bastante sencilla, muy parecida a la de la unidad 2, entonces tampoco hay muchas complicaciones al respecto. ¿Ok? Recapitulando entonces, el día de hoy les subo la tarea de Classroom sobre esto que acabamos de ver, que se va a entregar hasta la próxima semana. Número 2, durante esta semana estaremos dedicando clases exclusivamente a trabajar en el proyecto. Y número 3, el día de mañana tenemos un repaso de la tercera unidad, porque el miércoles vamos a tener examen de la tercera unidad. ¿Ok? Nuestra materia se compone de 4 unidades. Entonces, la última unidad, es decir, la cuarta, la vamos a evaluar con el proyecto y con una pequeña presentación que por ahí les voy a estar pidiendo por equipos. Ya lo veremos un poquito más adelante en la semana. Muy bien. Por el día de hoy sería todo. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias también por sus participaciones. Espero que haya quedado claro todo, la mayoría de lo que vimos el día de hoy. Entonces sería todo, muchas gracias, que tengan un excelente día, pongan presente dentro del chat por favor para considerar su asistencia y nos vemos mañana. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta mañana, profe. Bye, excelente semana. Profe, ¿se podría quedar tantito con nosotros? Me gustaría aclarar una duda. Sí, me podría ayudar a aclarar una duda que tengo respecto a estancias. Sí. Mande. Haz de cuenta que yo... Permíteme, déjame terminar la grabación para que no quede grabado.